Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Ecos del Pasado, un espacio donde estamos compartiendo charlas para conmemorar algunas de las festividades anuales que realizamos en México. Nuevamente tenemos como invitado especial al arqueólogo Gerardo Moisés Orozco. Él es arqueólogo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha trabajado en el proyecto de Templo Mayor a cargo de Leonardo López Luján en la séptima temporada de excavación. También ha trabajado en el proyecto arqueológico Las Mujeres Alfareras de los Reyes Metzontla en Puebla y en salvamentos arqueológicos del Estado de México y de la Ciudad de México. Actualmente es investigador independiente y es CEO de la operadora de turismo cultural Turisteando Ando y de la página de difusión cultural Arqueología Viva de México. Bienvenido, arqueólogo. Buenas noches, gracias Fanny por esta presentación. Pues bueno, vamos a empezar justamente esta breve revisión histórica de las posadas en México, ¿no? Un tema sumamente interesante, no tan investigado como debería de ser, como en otros, pues, otros periodos, otras temáticas, pero sí tenemos información interesante que podemos analizar. Las posadas en México, una breve revisión histórica. Bien, pues hablar de las posadas, insisto, no hay tanta información como podemos encontrar en vida conventual, en palacios novohispanos, la conquista, Inquisición, vida cotidiana, pero sí tenemos algo interesante y aquí les traigo justamente esta información. Me gustaría haber consultado más archivos, mayores crónicas, documentos, pero insisto, realmente donde lo podemos encontrar y son datos sí, sumamente escuetos, sencillos, es en los archivos y principalmente en las crónicas de los viajeros ingleses y las primeras crónicas de los frailes, de los cronistas españoles, valga la redundancia. En fin, bueno, tenemos que la primera Navidad en México, ¿por qué la Navidad? Porque va enlazada justamente con la Navidad con las posadas, ¿no? Recordemos que la ciudad de Tenochtitlán cae el 13 de agosto de 1521 y a través de las armas, la conquista militar, y viene posteriormente lo que es la conquista espiritual, ¿no? Cuando llega justamente, pues, los primeros frailes, antes de los 12 franciscanos, pues, bueno, llega Pedro de Gante, Juan de Ayllora y Juan de Tecto, ¿no? Que son los primeros franciscanos, antes de estos 12, con Fray Martín de Valencia a la cabeza, son los que se encargan justamente de esta primera evangelización para los indígenas, ¿no? Ya había acabado la guerra, en teoría, entre comillas. Ahora, pues bueno, vamos a conquistar de forma espiritual, vamos a convertir a estos idólatras en la latría de la idolatría a la latría, a la correcta religión, y pues viene esta conquista espiritual, ¿no? Y con ello, pues bueno, estas estrategias tan interesantes, tan importantes y a veces hasta didactas, muy didactas, pedagógicas, pues para convertir a estos indígenas al catolicismo, ¿no? Recordemos que en la coyuntura en Europa pues, es el protestantismo, están perdiendo gran cantidad de cristianos, de católicos. Entonces, pues aquí fue terreno fértil pues para sumar estas almas al catolicismo, ¿no? Los que se perdieron allá en Europa con el protestantismo de Martín Lutero se recuperan justamente aquí en el Nuevo Mundo. Entonces, pues, ¿cómo se mete esta primera Navidad a lo que va a ser la nueva nación mexicana, bueno, el virreinato de la Nueva España, ¿no? La primera Navidad se va a celebrar justamente en el año de 1528 con un personaje sumamente importantísimo para la historia virreinal temprana, que es Pedro de Gante. Vivía en Flandes, en Gante, allá en Europa, y pues dicen por ahí que era primo hermano de Carlos I de España, y él se encarga justamente de enseñarles a los naturales, a estos indígenas. Él va a fundar el colegio de San José de los Naturales, que va a ser un colegio de oficios en lo que va a ser el convento de San Francisco de Asís, ¿no? Y les va enseñando diferentes técnicas. Ya los indígenas ya lo sabían, pero imagínense ustedes complementando las enseñanzas europeas con pues los conocimientos y que ya tenían los indígenas, pues evidentemente se logra este sincretismo y se hacen cosas impresionantes. Algunas de estas enseñanzas fue justamente el latín, trabajar la madera,
la orfebrería, etcétera, etcétera, ¿no? Y entre ellas, justamente las costumbres católicas, religiosas católicas, entre ellas, pues van a ser las pastorelas, va a ser la Navidad y van a ser justamente, pues, las procesiones, ¿no? Que van dentro de pues, este corpus religioso nuevo católico aquí al virreinato, pues, a estos indígenas conquistados, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos el dato de que la primera Navidad en México se celebra justamente con Pedro de Gante en el año de 1528 y va a ser de una forma pedagógica, ¿no? Tenemos que pasar a estos idólatras, a estos indígenas, pues a la correcta religión y cómo los vamos a traer, pues a través de estas enseñanzas didácticas. La Navidad, pues bueno, se va a realizar esta primera Navidad aquí en este virreinato que posteriormente va a ser México, pues va a ser en el ex convento, en el convento de San Francisco que se encuentra ahí en el centro histórico. Bueno, ya nada más queda un pequeño pedacito, una iglesita de lo que fue este enorme, enorme convento franciscano que inicia su construcción en 1525 aproximadamente y que desafortunadamente en las leyes de reforma, las guerras de reforma, fue destruido, ¿no? Y nada más nos queda justamente esto que estamos aquí observando, esta iglesia, este templo, justamente el templo de San Francisco, que está ahí sobre la calle de Madero, enfrente de lo que vendría siendo el Sanborns de los Azulejos y el colegio de San José de los Naturales, en donde realizaba estas enseñanzas. Pedro de Gante está justamente a un costado. Por aquí, este no es el templo, este es otro templo, pero está justamente en lo que era la calle de Fray Pedro de Gante, la que está contigua justamente a la calle del eje central, que mal, si mal no recuerdo, creo que es la calle de Gante, ¿no? Precisamente hay una escultura de Fray Pedro de Gante ahí enfrente de una iglesia protestante, justamente metódica, ahí estaba el templo de San José de los Naturales, eso ya no existe, debido a estas terribles leyes de reforma, ¿no? Que destruyeron el patrimonio religioso. Entonces, pues bueno, se realiza en el convento de San Francisco y de ahí empiezan a hacer una serie de rituales, pues para esta conversión pacífica y pedagógica de los indígenas al catolicismo. Nos vamos a brincar hasta el año de 1587. Ya en ese entonces, pues en 1524 llegan los franciscanos, 1527 llegan los dominicos, 1532 llegan los agustinos, las órdenes mendicantes, ¿no? Las que se encargan de poner, de sentar la cimentación, la base religiosa de la Nueva España, la conversión para que posteriormente esta conversión en todo el siglo XVI rinda frutos a partir del siglo XVII, ya en el siglo XVIII la Nueva España sea una de las ciudades más religiosas, no solamente del continente americano, sino del mundo entero, ¿no? Entonces rinde frutos hasta el siglo XVII, siglo XVIII. Entonces, pues bueno, tenemos la primera posada en la Nueva España en el año de 1587, justamente. ¿Y qué ocurre aquí? Pues bueno, viene este personaje que tenemos esta escultura, esta estatua en bronce allá en Acolman, Estado de México, cercano a Teotihuacán, y pues este personaje es conocido como Fray Diego de Soria, ¿no? Entonces le pide permiso a Felipe II, el hijo de Carlos V, pues para poder empezar a realizar pues esta serie de festividades religiosas, la Natividad, bueno, empezamos desde el 8 de diciembre con la festividad de la Purísima Concepción de María, después de ahí nos vamos a lo que vendría siendo la religiosidad del 12 de diciembre con la fiesta de la Virgen del Tepeyac, ¿no? Convertida después en Guadalupe, y finalmente estas festividades de la Natividad, ¿no? Que empieza justamente con las posadas el día 16 de diciembre y que terminan el 24 de diciembre, ¿no? Entonces, pues bueno, Fray Diego de Soria es precisamente este agustino el que se encarga de llevar a cabo, de realizar estas festividades, de realizar la primer posada en México, justamente, pero hasta 1587, es muy interesante, ¿no? ¿Y por qué? Porque todos estos permisos, a través de las bulas papales y a través de los edictos que hacía el rey Felipe II, pues bueno, se da esta oportunidad, se da este permiso. Ya pasaron muchísimo tiempo, nos vamos a un poquito menos de 50 años, de esta conquista, de la caída de Tenochtitlán, y bueno, ya están preparados los indígenas como pues para realizar estas festividades y entenderlas. Entonces, pues se tenía que erradicar absolutamente pues este tipo de festividades paganas, este tipo de celebraciones que todavía pertenecían a la idolatría, y pues bueno, qué mejor pues con estos rituales, ¿no? Y pues bueno, las posadas, justamente, ¿qué son las posadas? Pues son festividades de las cuales es el nacimiento de Jesús, ¿no?
Recordemos que María, junto con José, salen de Nazaret y se van a dirigir a Betlehem, ¿no? Allá en Palestina, precisamente. Belén, nosotros lo conocemos como Belén, pero es Betlehem. Y van a tardar aproximadamente 9 días en llegar, por eso que son 9 las posadas. 9 meses tarda el creador en gestarse en la panza de su mamá, en la panza de María, ¿no? Y 9 son las estaciones o las casas que toca justamente José con María, y para que le dieran asilo y para que en una cuevita donde estaban todos los animales de una casita muy humilde y en un pesebre, que el pesebre es el lugar en donde se le ha de comer a las vacas, las pasturas, ¿no? Pues naciera Cristo, ¿no? Todos nos pintan así bien bonitas las posadas, pero imagínense ustedes a María de forma tan terrible con los dolores y que ningún buen cristiano, ninguna persona le haya abierto, le haya dado posada, ¿no? Imagínense ustedes qué terrible situación. Entonces, pues bueno, finalmente nace Diosito, nace Cristo, el verbo encarnado, y ocurre justamente en la madrugada del 24 de diciembre, 25 de diciembre, de hace 2024, 2025 años, ¿no? Y eso es lo que representa justamente las posadas, y eso es precisamente lo que se muestra o lo que se enseña a través de los agustinos en este convento, en el convento agustino de Acolman, ¿no? Uno de los primeros también conventos construidos para esta orden mendicante, para los religiosos agustinos. Ya posteriormente, pues ya ha entrado pasa el siglo XVI, que es completamente de evangelización, ¿no? Se construye la creencia religiosa de Guadalupe, la Purísima Concepción, etcétera, etcétera. Siglo XVII es el siglo ya en el cual pues ya se hace un lado la evangelización, y ni digamos el siglo XVIII es la época del barroco, ¿no? Y entonces ya la sociedad novohispana ya está inmersa completamente en este barroco y en la religiosidad, ¿no? Ya comen, respiran, piensan, leen absolutamente todo en términos religiosos. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una pintura muy interesante que me encontré, que investigué, de Manuel de Arellano del año 1720. Ah, usted está magnífica. Es la Nochebuena del año de 1720. La Nochebuena, ¿qué quiere decir eso? El 24 de diciembre de 1720. Y Manuel de Arellano pinta precisamente, seguramente desde lo que vendría siendo el ayuntamiento de la Ciudad de México, pues esta escena de noche, cómo se vivía la natividad de Cristo en la época novohispana en 1720, en el pleno siglo XVIII. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues pura fiesta, puro júbilo, ¿no? Ustedes lo pueden aquí observar, tenemos al fondo, pues lo que es la Catedral Metropolitana, ¿no? Vean ustedes aquí estos detalles sumamente interesantes, ¿no? Porque finalmente, pues esa es la finalidad de las posadas, llegar a la natividad de Cristo. Y entonces tenemos aquí una catedral que está semicompleta, le faltan sus grandes torres, vean ustedes sus 3 portadas bellísimas, lo que vendría siendo la Torre Oriente y la Torre Poniente, todavía ni se construye, vean ustedes aquí, ¿no? Y entonces tenemos aquí la Cruz de Mañosca, y vean el júbilo, vean, tenemos hasta personas aquí en carruajes, en caballos, tenemos personas con farolitos, los muy famosos y todavía farolitos que se veían hasta todavía por ahí del año 2000, 2005, colgados con heno en las calles, cuando eran las posadas callejeras, ¿no? Si recordemos nuestras posadas callejeras, pues bueno, es una herencia directa del virreinato, de la época novohispana, ¿no? Y entonces lo interesante es que este pintor Manuel Arellano lo pinta de noche y hasta las luces, los claros oscuros se pueden observar aquí. No tenemos los puestos, ¿no? Justamente estos puestos, y pues todavía ni siquiera se construía el Sagrario Metropolitano, que es la iglesia adjunta a la Catedral Metropolitana, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos aquí el mercado del Parián, bueno, ustedes el famosísimo mercado del Parián, los farolitos, personas que están reunidas aquí justamente en estas, pues como fogatas que se encendían, porque pues todo es algarabía, todo es fiesta, todo es júbilo, ¿no? Imagínense ustedes, el verbo encarnado nace, entonces pues aquí se respira, además de religiosidad, festividad, y bastante festividad, ¿no? Y por acá tenemos el mercado, vean ustedes, San José, los cajones de San José, y todas estas lucecitas que ustedes están aquí observando, que está completamente alumbrado, es porque toda la gente está formada y está sacando los farolitos número 1 y las luces de bengala, aquellas luces de bengala de las cuales nosotros usamos en las,
pues en estas famosísimas posadas, pues aquí están siendo utilizadas. Esta podría decirse o podría definirse como la gran posada mayor. Es el final de las posadas y por eso es que tenemos este gran júbilo, este festejo, ¿no? Y toda la gente, pues bueno, jugando, corriendo, ¿no? Vean ustedes aquí hasta los perros por aquí andan, personas están corriendo en alegría total. ¿Qué es lo que tenemos acá? Pues el Palacio Nacional. Justamente, y un poquito más abajo, pues bueno, vamos a tener la sequía. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque, insisto, este es el final de la posada, ¿no? Y aquí me voy a permitir citar viajeros ingleses que llegaron aquí al Virreinato, a la Ciudad de México, al Virreinato de la Nueva España, y esto es precisamente de Fray Antonio de la Anunciación en su obra El Carmelo Regocijado, que data del año de 1729, y dice, vean ustedes esta descripción que hace de la gran plaza mayor que nosotros aquí la podemos materializar y que la podemos observar. Justamente dice, porque desde el día de la concepción de Nuestra Señora, o sea, el 8 de diciembre, es tan sin número el número y género de especies de cosas comestibles, dulces, frutas de España y América, que en multitud casi infinita de tiendas y puestos, vistosa y curiosamente compuestos, concurren y ofrecen la vista y están convidando al gusto la variedad de pescados, jamones y otras cosas de este género, que una de las mayores diversiones de las señoras y señores en México en estos días y sus noches es pasear en sus coches y forlones en esta plaza, por las calles que forman estos puestos y tiendas, iluminadas con la multitud curiosa de varios y hermosos hechuras de luces y faroles, y recrear la vista y el gusto tan bueno y exquisito como del reino y de la Europa se les hace tangible y manifiesto. También aumenta mucho la hermosura de esta real plaza, una bellísima pila y fuente copiosa de agua que en variedad de tazas y surtideros refrigera a los sedientos y deleita la vista de los que la ponen en ella, ¿no? Entonces, la pila de agua, pues estamos hablando que más o menos, ay, perdón, está por aquí, estaba por aquí la pila, y aquí podemos observar en este detalle la picota en donde ejecutaban precisamente a los criminales. Pues evidentemente aquí no tenemos esto, y la fuente está aquí. Vean ustedes, perdón, esta es la fuente a la que se menciona, ¿no? Esta es la fuente en la cual, pues bueno, según la describía muy hermosa, no era así, algunas de estas descripciones eran muy exageradas, ¿no? Pero mayoritariamente veías aquí a animales, a niños y mujeres lavando pañales y un agua sumamente cochina, hay que decirlo así, pero muchos de estos viajeros hablaban o se hermoseaban o se expresaban así, realmente, ¿no? Entonces, pues bueno, se me hace tan interesante esta imagen, esta pintura del siglo 1720 de la representación. Es el único cuadro que tenemos de la representación de la Natividad de la Nochebuena en periodo virreinal. Y entonces, pues bueno, ahora nos vamos a brincar, vamos a pasar a las posadas en el siglo XIX. Yo siempre digo que nosotros somos herederos directos de esta sociedad, de la sociedad novohispana. Pues esta fiesta pues, la hacemos al día de hoy, o la hacíamos, desafortunadamente muchas costumbres se han ido perdiendo, pero vamos, somos herederos directos, descendientes directos de esta sociedad, de la sociedad novohispana y del siglo XIX, sin lugar a dudas. Las posadas en el siglo XIX cambian, ya se seculariza aún más la sociedad, ya no es tan santa, ya no es tan religiosa, ya hay fiestas, ¿no? Ya hay música, ya hay bebida, ya hay hasta bromas, ya hay hasta cosas un poco, se podría decir que por ahí, como mencionó Antonio García Cubas, hasta propias, hasta denigrantes, ¿no? En las posadas, y básicamente en el siglo XIX las posadas servían pues para llegar a divertirse, a tomar, a ligar, ¿no? A enamorarse, y a veces mucho menos en el sentido religioso. Esta litografía la tomé del El libro de mis recuerdos, de Antonio García Cubas, y él hace una exquisita explicación, descripción de pues, estas festividades. Él las consigna en tres apartados, o en tres categorías: las posadas de tipo A, que son completamente religiosas y que se pasan y que se realizan en las iglesias, en los templos y en los conventos, esos son netamente religiosas, y este tipo de posadas que son las posadas B, justamente que son las posadas en las casas particulares o en las vecindades, en la cual podemos aquí nosotros observar una vecindad del centro histórico en el siglo XIX, casas de la época novohispana, ¿no? Del periodo colonial, pero pues, siguieron reutilizándose.
Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? Pues lo que se había comentado, es lo que dice Antonio García Cubas, es que adelante iban los niños, que son los santos, que son los que cargan justamente a los peregrinos. ¿Y quiénes son los peregrinos? José, María y Jesús. Y entonces atrás pues iban los niños de mayor edad, los jóvenes, casaderos solteros, y atrás los ancianos, las personas de mayor edad, ¿no? Y por lo regular siempre iba un grupo de música acompañando. Una vez que pedían posada, una vez que terminaba toda esta celebración, este ritual de pedir posada y que ya dejaban entrar a los peregrinos a la casa, pues ya se terminaba y empezaba la fiesta y empezaba justamente el grupo musical, el bailón, la bebida. Ahora también menciona Antonio García Cubas que en muchas ocasiones terminaba, no había música porque la gente tenía que ir a trabajar al día siguiente. Las personas de la alta sociedad del siglo XIX, los que tenían dinero, se echaban las casas por la ventana, ¿no? Y traían a los grupos musicales y las festividades, los araos, los bailes y todo eso, terminaban hasta la madrugada, hasta las 6 de la mañana, ¿no? Entonces, se repartían, por ejemplo, los juguetes para los niños y también los famosísimos aguinaldos. Los aguinaldos que se siguen utilizando, que se siguen entregando en las posadas, pues provienen de la época novohispana del siglo XIX y que consisten en bolsas justamente decoradas y mayoritariamente de cacahuates y de dulces. Vemos, es la continuidad que tenemos de este tipo de festividades y los aguinaldos. Nosotros vamos ahorita, yo voy a varias posadas aquí en Tlaxcala, pues recibí varios aguinaldos así igualitos. Dice, no manches, es lo mismo, mayoritariamente cacahuates, luces de bengala, cohetes, o sea, también se menciona de los cohetes desde el periodo novohispano, ¿no? La colación y las frutitas, etcétera, la jícama, ¿no? La jícama desde la época virreinal. Entonces es algo muy interesante esta continuidad. Ahora también tenemos las posadas en casas particulares y de personas ricas. Aquí sí lo podemos nosotros observar como los niños de la casa, pues que son los niños santos, ¿no? Van adelante con los peregrinos, los niños de mayor edad y los adultos en la parte de atrás, en una casona, gente adinerada, de gente rica. Se dice por ahí, menciona también que las posadas hasta iban a empeñar las familias sus cosas al Monte de Piedad para poder dar esta festividad, ¿no? Entonces, imagínense ustedes qué tan importante y que desafortunadamente se ha ido perdiendo esta tradición, esta bonita tradición que, insisto, es desde el periodo novohispano. ¿No? Y por último, vamos a tener en este apartado que maneja Antonio García Cubas, las posadas tipo C, las posadas callejeras. Y estos eran de niños, gente en situación de calle, que pues a través de los peregrinos en barro, que también esa es otra herencia novohispana, todos los nacimientos en barro provienen de ese periodo, pues, bueno, iban de casa en casa pidiendo pues una cuota de dinero, una limosnita. ¿Para qué? Pues para poder repartírsela entre la gente, con la gente en situación de calles. Y eran muy pícaros, ¿no? O sea, ahí pedir posada es de decir groserías y les cantaban, le hacían unas rimas ya muy chistosas, muy pícaras, que realmente Antonio García Cuba se indignaba, ¿no? Que en este tipo de posadas, las posadas callejeras, porque tenía de todo menos una posada y menos algo sal. En el siglo XX, comprende 1900 al año 2000, 1999, pues bueno, sí siguió, pero poco a poco hemos notado cómo esta tradición desafortunadamente se ha ido perdiendo. Ya en la ciudad, ya a estas alturas, pues ya es casi nulo escuchar posadas, casi es nulo observar los farolitos, el heno colgado, las decoraciones típicas ya casi desaparecen, ¿no? Ya no hay muchas posadas. En donde sí lo puedo yo notar es en la provincia, posadas por todos lados, ¿no? Pero en la ciudad dominante justamente, ¿no? En la ciudad colonial, como a veces lo maneja así Bonfil Batalla, ya no, se ha perdido, se está perdiendo esto. Y esto también es parte de una rica tradición que desafortunadamente va en vías de extinción en la ciudad, ¿no? Y en el imaginario popular, pues vamos a tener a Diego Rivera como representa justamente las posadas y que parte importante de estas posadas es la piñata que, pues bueno, se trae de China, se inventa ahí en China, la trae Diego de Soria y representa justamente los pecados. La persona que está con una venda en los ojos representa la fe ciega y el palo representa la fortaleza. Entonces, con el palo y con tu fe ciega vas a poder destruir o vas a poder romper el pecado y todas las frutas y la colación representa las bendiciones y representa el bien, justamente, ¿no? Entonces, prácticamente es una lucha entre el bien y el pecado y el mal, por ende, ¿no? Y las posadas aquí en este imaginario del siglo XX,
en el cual pues podemos observar justamente a personas en esta pintura, en este mural de Diego Rivera, de las velas, ¿no? De las velas, del andar, del ir pidiendo posada, hasta que finalmente en la novena casa, pues bueno, se permite el ingreso pues de esta familia, ¿no? La familia que lleva al verbo encarnado y principalmente de María, ¿no? Entonces, pues ya como reflexión, yo creo que sería interesante voltear a ver estas tradiciones, retomarlas nuevamente. Sería toda mi plática referente a esta revisión histórica. Podemos notar mucho, ¿no? Cómo en la actualidad, como dices, pues casi ya no participamos tanto, ¿no? Y que se nota mucho, sobre todo en las ciudades. Y ¿Cuántos de nosotros pudimos participar este año que acaba de terminar? ¿Cuántos de nosotros pudimos ser parte de una, ¿no? Estar allí. Yo creo que muy, muy poquitos. Y yo creo que es sobre todo como para reflexionarlo y recordar, como bien dices, desde el siglo XIX. es parte de la identidad del mexicano y también importantísimo parte de su historia.